¿Cuál es el reto ahora que estamos en plena crisis? ¿Cuál es el reto para, sobre todo los hoteleros y para los destinos, para nuevamente generar esa confianza y decir, ustedes pueden venir? Porque normalmente los hoteleros en estos momentos se preguntan, bueno, ¿qué podemos ir haciendo mientras esto pasa? ¿Cuál es la estrategia más o menos a corto y mediano plazo? Y lo mismo para los viajeros. Gilberto, veníamos justamente, lo has mencionado, de la mejor racha tal vez que tenía Colombia, como hace muchos años no la tenía en tema internacional, en posicionamiento de destino. Estábamos, como decimos, de moda, porque desde Asia hasta África, Medio Oriente, las personas querían venir. ¿Cuál es el reto ahora que estamos en plena crisis? ¿Cuál es el reto para, sobre todo los hoteleros y para los destinos, para nuevamente generar esa confianza y decir, ustedes pueden venir? Porque normalmente los hoteleros en estos momentos se preguntan, bueno, ¿qué podemos ir haciendo mientras esto pasa? ¿Cuál es la estrategia más o menos a corto y mediano plazo? Y lo mismo para los viajeros. Porque hay un tema muy importante, es el tema de la confianza. Vamos a tener que generar confianza principalmente para que la persona diga, yo puedo viajar, me puedo hospedar en ese hotel sin problema, puedo llegar a ese destino. ¿Cuál es el reto? ¿Por dónde va ese camino para ellos? Pues mira, yo te diría que el reto tiene o debe tener un orden hacia adelante. Digamos, son muchas cosas. Lo que está sucediendo realmente es un problema mayor y sin irse uno a las honduras del problema, lo que sí es claro es que hay un supuesto dilema que nosotros creemos no es un dilema entre la salud y la economía. Realmente cuando uno habla de salud uno está hablando de la vida. Pero también cuando uno está hablando de economía está hablando de los medios de vida. Luego, al final del día lo que uno tiene que buscar es un balance, porque es que no es ni lo uno ni lo otro, sino es cómo haces para sobreaguar sobre todo este momento tan difícil. El reto inmediato, y yo creo que es donde tiene la cabeza la mayor parte de los empresarios y de la cadena del turismo, es en cómo vamos a sobrevivir, cómo llegamos a la otra orilla del río, qué flotador necesito yo para que pueda de alguna u otra forma llegar medianamente bien al otro lado, y ese es el empeño, digamos, inicial que ha tenido el gobierno nacional. Yo, digamos, me atrevo a decir que Colombia está liderando, porque mira, hoy precisamente tuve un webinar multitudinario como con 1000 personas que se conectaron a ese webinar, promovido por una organización muy importante de México que se llama Incubatur, y los ve uno que con todo y que México es México, y tú sabes lo que implica ese destino tan magnífico, tan preparado, tan profesional, pero en este momento, digamos, de la crisis, yo creo que Colombia está jugando un papel protagónico y esto también va a determinar mucho lo que viene hacia adelante, ¿sabes? Yo creo que el buen manejo de la crisis, independientemente de que sea un tema de salubridad, en fin, eso va a tener un vaso comunicante también en la forma en que nos van a ver hacia adelante, como un destino, como tú muy bien lo dices, confiable. Confiable. Y eso claro, obviamente esto hay que acompañarlo de más cosas, y seguramente así como pasó en su momento con los temas de seguridad, con el 9/11, las Torres Gemelas, esto también va a derivar una cantidad de acciones que nos va a tocar emprender hacia adelante, y es todos esos protocolos de bioseguridad que van a ser necesarios para los hoteles, para las aerolíneas, para los turoperadores. Eso, digamos, desde la óptica de la confianza. Que yo creo que va un pasito más adelante, digamos, de este sobrevivir el momento. Y en ese sobrevivir el momento, yo diría que tal vez una de las cosas más críticas y más importantes es el tema del transporte aéreo. Las aerolíneas son compañías que uno las ve muy grandes dentro del sector turismo y en general son compañías, digamos, de altísimos ingresos, pero al mismo tiempo son compañías de altísimos costos. O sea, en su ordinaria operación, pues ellos reciben, digamos, masivamente muchos pasajeros, mucha gente compra tiquetes, en fin, pero los costos de operación son elevadísimos, por una parte, y adicionalmente tienen unas variables en los costos como son el costo de combustible, pues que sabes es un precio internacional, es dolarizado, digamos, para efectos de lo que ha sido la economía colombiana en los últimos años, pues tiene una sensibilidad especial, y casi el 65% de los costos de una aerolínea están en dólares. Luego las variaciones en tasa de cambio y la devaluación que ha tenido la economía colombiana, pues también les ha pegado muy duro.
Muchas de ellas, pues digamos, viven con ese día a día, pero adicionalmente llega este momento tan difícil, llega este momento en que lo primero que hay que atender allí también es la caja, la liquidez de estas compañías, la protección del empleo. Y fíjate que el gobierno ha hecho un esfuerzo monumental, o sea, dentro de un presupuesto que no tenía contemplado este tipo de gastos y de costos adicionales, casi que se han apropiado alrededor de 5 billones de pesos solamente en temas de salud, de temas empresariales, de temas de los costos incluso de las indemnizaciones que va a tener la gente que va a estar incapacitada por el y adicionalmente las adecuaciones de muchos de los sitios que se tienen que adecuar en debida forma para poder mantener la capacidad hospitalaria y la capacidad del sistema de salud en un momento que no se nos desborde. Luego, yo creo que hay un esfuerzo importante y en lo que ha sido el sector turismo, además, hay como 3 capítulos de medidas bien relevantes. Una, digamos, enfocadas, como te decía, a la liquidez de las compañías. Hay una línea de crédito que lanzó Bancoldex de $250 millones, que es una cantidad considerable solo para un sector, en donde pues acceden grandes, pequeñas y medianas compañías. Un segundo paquete de medidas también para importación de insumos, que no solamente cobija los temas de salud, sino también cobija, por ejemplo, las partes y los repuestos para el sector aéreo. Y un tercer paquete de medidas que está enfocado hacia el aplazamiento de los calendarios tributarios y de los calendarios impositivos, que esto ayuda al final del día. Si yo no tengo que pagar impuestos hoy, sino los pagar en un año o en año y medio, eso me va a ayudar a aliviar la caja de una manera importante. Sumado a lo anterior, ayer creo que fue que expidieron un par de decretos adicionales por parte del gobierno, en los que se incluyeron, por ejemplo, la reducción del IVA, que es importantísimo en los tiquetes aéreos, hasta diciembre del 2021. Pasó del 19% al 5%, es decir, ya de entrada el precio final de los tiquetes se redujo en un 14%. Hay una cantidad que tenemos que atender hoy en día. ¿Qué viene después? Vamos a tener un panorama pues un poco desconocido, primero porque no sabemos cuándo. Y en eso, digamos, por ejemplo, en ProColombia, la tarea a la que nos hemos dado es a planear por escenarios y empezar a mirar qué pasa si nos recuperamos hacia mitad de año, qué pasa si la recuperación inicia hacia el tercer cúmulo. Claro, y empezar a mirar así poco a poco, porque eso te va a variar en cuestión de semanas, en cuestión de meses, la supervivencia de algunos actores, las necesidades de caja de otros, pero digamos, en resumen, estamos acomodándonos a la situación, claro, aprendiendo sobre la marcha. Hay que irse adaptando, ir protegiendo el empleo y protegiendo las compañías para poder llegar a la otra orilla. Una vez lleguemos a la otra orilla, la promoción va a jugar un papel fundamental, o sea, los recursos de promoción, sin duda alguna, son los que van a sacudir esto en el mercado externo. Tenemos que volver a enfocarnos, volver a focalizarnos muy de la mano de las aerolíneas todo el tiempo, pero esto es un problema, o mejor, esto es un propósito de todos. Al final del día, la cadena del turismo tiene que llegar unida al final de este episodio tan complejo y ayudarse, digamos, como un todo para volver a retomar la senda de la normalidad y con ello también la senda del crecimiento. Gilberto, es que yo hice un video, yo leía mucho que el turismo siempre se ha levantado a diferentes circunstancias difíciles, lo han mencionado, las Torres Gemelas, la crisis que ya hubo económicamente en el 2009, hay muchos digamos, factores. El MERS, el H1N1. Y ahí ha salido adelante el turismo. Pero yo sí te quería preguntar algo sobre el tema de los tiquetes. Me genera una duda y es que seguramente los vuelos van a tener que vender menos sillas, porque no creo que los vuelos puedan estar llenos. Esa duda me da, no sé si ustedes tengan información, y de esa misma manera el tema de los alimentos, de las bebidas, me imagino que cambiará un poco. Yo no sé hasta dónde podamos llegar allá, cómo eso disminuya. Mira, varias cosas. Yo, ¿qué veo yo, digamos, hacia adelante? Yo creo que, como te dije, todos conocemos, ya están las colaboración, hay que cabildo, digamos, para hacer unas propuestas, y yo creo que eso va a estar más rápido de lo que todos estamos pensando. Lo segundo es que
también, digamos, en eso hay que ser muy cuidadoso, ¿sabes? Porque en el transporte aéreo, por ejemplo, la clave de tener tarifas bajas está en los niveles de ocupación de las aeronaves. Ok, Si tú logras, ¿cómo funciona, digamos, en términos muy simples el tema tarifario en un avión? Tú tienes un número de sillas en un avión X, 100 números de sillas. De las 100 números de sillas, tú asignas de esas unas que vas a denominar como super promocionales, que son esas que tienen todas las restricciones que tú te puedes imaginar, que no puedes cambiar el tiquete, que no te puedes mover, te pueden poner en el puesto que sea, bueno, en fin, y que solamente puedes llevar un equipaje restringido, en fin. Y tienes, digamos así, para arriba una cantidad de familias tarifarias dentro de la misma cabina. Por eso uno a veces puede estar sentado al lado de una persona que pagó 2 veces lo que tú pagaste, porque tiene o más beneficios o compró más tarde que tú y tiene una tarifa diferente. Este balance de familias tarifarias dentro de una misma aeronave es lo que permite al final del día tener tarifas súper promocionales. ¿Qué era lo que pasaba antiguamente? Que no importaba la ocupación, entonces el avión salía con 3 personas o con 10 o con 20. ¿Y eso qué significaba? Que entre los 3, los 10 o los 20 se repartían los costos de operación del avión. Por eso, por lo menos cuando yo era chiquito, que yo ya tengo más de 40 años, montarse en un avión era como montarse en un cohete. Pues porque uno, ir 4 a Miami de vacaciones, eso era, mejor dicho, impagable. sí. Y después se volvió, digamos, un modo de transporte muy asequible. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado porque esas cosas que se le vienen a la cabeza, como esa asociación entre distanciamiento social, y entonces hay que reducir a la mitad las sillas, no sé, yo lo vería con mucho cuidado. Muy eh, delicado. Total, y adicionalmente, sobre todo por el tema tarifario, y sobre todo también porque también hay muchos mitos, ¿sabes? Y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional en el tema de cómo funciona un avión. Entonces todo el mundo le dice a uno, no, esto, cuando montan un avión y hay un señor por allá atrás que tiene gripa en el puesto A 29, todos se le va a pegar. ¿cómo se les va a pegar la gripa? Eso es relativo y eso, cuando tú lo hablas con la gente que sabe de cómo funcionan, digamos, los sistemas de circulación del aire en una cabina de un avión, mira, es impresionante. Los filtros que utilizan son los mismos sistemas que utilizan en una sala de cirugía. Tienen, creo que, unos sistemas que logran eliminar el 99% de las bacterias y de los bichos que pueda haber o estén recirculando por ahí. El aire se cambia, creo que es cada segundos. Me he dicho, hay una cantidad de medidas que no conocemos, pero que tenemos que empezar a hacer hoy más que nunca públicas y pues obviamente informar a la gente sobre este tema porque va a ser parte también de lo que tú decías al principio y es como esa recuperación de la confianza. Gilberto, ProColombia se enfoca, para los que no lo saben, en promocionar Colombia en el exterior específicamente. Yo sé que muchas personas que van a ver esto, que lo están viendo, hoteleros, empresarios, dueños de restaurantes, de bares, etcétera, que viven del turismo, destinos. ¿ProColombia tiene en mente alguna estrategia o ya están en su cabecita planeando algo para que sigamos recibiendo extranjeros a mediano y a largo plazo o a largo plazo? Mira, nosotros de manera deliberada, después de haber iniciado este tema de la pandemia, decidimos pasar muy rápidamente del aislamiento al alistamiento. Y ese es un propósito en el que estamos hoy en día en ProColombia, en donde tenemos un equipo humano que no, perdóname si suena poco modesto, pero tenemos un equipo humano extraordinario, mejor dicho, hay gente muy preparada, con una carrera de muchos años en el sector turismo y adicionalmente con una ventaja que no todas las organizaciones tienen y es que tenemos presencia en más de 30 países alrededor del mundo. Luego, el acceso a un networking muy bueno, a una información al día relevante y en los contextos de mercado en donde nos interesa mover el tema de los viajeros. Sí. Sumado, digamos, como te digo, a un conocimiento acumulado, nos permite hoy en día actuar rápidamente, estar en este periodo o en esta etapa de alistamiento, en donde estamos precisamente trazando, digamos, las líneas estratégicas para volver a recuperar la normalidad, para ver cómo tenemos que capitalizar de mejor manera ese rebote
de la economía, ese rebote del turismo una vez esta crisis se supere. Y evidentemente nosotros, yo me atrevería a decirte una cosa, nosotros no estamos cambiando el objetivo, ni estamos cambiando la visión que tenemos hacia adelante en ProColombia para efectos del turismo. Yo creo que ha sido muy exitosa la estrategia que se viene empujando desde ProColombia, y eso, digamos que lo tenemos claro. En ese mismo sentido, queremos un turismo sostenible, un turismo de calidad, un turismo que deje una derrama económica importante al país y a las regiones. Sí. Y ese es el turismo, digamos, que queremos nosotros promover en el exterior, ese es el turismo que nosotros salimos a buscar en los mercados, que dicho sea de paso, del total de países del mundo son 13 mercados hoy en día los que nos están trayendo el 80% de los visitantes no residentes, en donde, por ejemplo, la táctica de comunicación a la que tú hacías referencia, el tema de cuidémonos ahora para encontrarnos pronto, es allá donde está enfocada, es allá donde nosotros estamos mandando ese mensaje, es donde nos mantenemos vigentes. Y de ahí hacia adelante, evidentemente tenemos una cantidad de acciones previstas para la conectividad, y la conectividad aérea, terrestre y de cruceros, en donde también tenemos una caja de herramientas en nuestra promoción que queremos poner al servicio de no solo la reactivación, sino del crecimiento hacia adelante. Como bien lo decías también, y yo creo que con mucha confianza lo podemos decir, este es un sector resiliente, sin duda alguna, que se para, digamos, de las crisis con cierta rapidez. Es un sector adicionalmente que no solamente se levanta, sino que adicionalmente ayuda a construir y ayuda a edificar el crecimiento hacia adelante. En el caso colombiano, digamos, nosotros somos unos actores relativamente nuevos en la escena internacional del turismo, por todos los temas de seguridad que tuvimos en el pasado y que era difícil la atracción de gente a Colombia, pero tenemos ya una historia de éxito que contar en un periodo relativamente corto. Yo creo que tenemos una cantidad de aprendizajes, tenemos una cantidad de rutas que hemos seguido y que nos han funcionado bastante bien, pero la respuesta es sí, estamos en ello, estamos terminando de afinar un plan de acción muy al detalle, muy con los recursos, muy con nuestra gente, con nuestras oficinas comerciales alrededor del mundo, y pues evidentemente la idea es que no sea un plan de ProColombia, sino un plan del sector en general, que podamos compartir, que podamos además recibir toda la retroalimentación del caso, que nos genere mucho más valor en lo que posiblemente terminemos planteando. Tú has mencionado un término que yo quería llegar, Gilberto, era el término de turismo sostenible, porque yo les decía a todos, esto es un término que vamos a escuchar a lo largo de los años, ya lo veníamos escuchando, pero luego de esto creo que es crucial que realmente lo implementemos y que todos hagamos parte de esto. Y la pregunta es, el turismo sostenible es un término muy ambiguo. Turismo sostenible habla del sector local, de la economía, de la cultura, del resto de los sitios, el turismo sostenible habla de no contaminar, en fin. Nosotros como viajeros, que en unos meses, en un año, comemos a nivel primero, ¿cómo podemos hacer parte de ese turismo sostenible? Desde que uno está en la casa, empaca, escoge el vino, ¿cómo podemos ir aportando sostenible? Bueno, mira, si me hago como un poco de lo que tenemos nosotros y de lo que entendemos nosotros que estamos promoviendo como turismo sostenible. Lo primero es que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Esto digamos, suena a, digamos, como un gratular. A mí me encanta traer la expresión que utiliza uno de los expertos en temas de turismo, de naturaleza y de sostenibilidad que hay en el mundo, que se llama Costas Chris, que trabajó muchos años en National Geographic, como te decía. Él decía, es una marca de cualquier cantidad de plantas, de naturaleza, de lugares magníficos, y tal vez la primera aproximación a este tema es que a Colombia, así como lo plantea él, pues hay que cuidarla, es un deber de conservación, de preservación y de protección sobre nuestros activos naturales. Entonces, mucho cuidado con esto, porque además aquí hay un tema que es bien relevante, y a veces hay gente que le gusta generar falsos dilemas también frente a este punto. Esa biodiversidad, el hecho de que seamos el primer país en aves del mundo, el primer país en orquídeas del mundo, todo esta magnífica biodiversidad que tenemos,
nos lleva a una responsabilidad de preservación y de conservación, como te decía, y tal vez, por lo menos a hoy, una de las herramientas de protección y de conservación más poderosas que hay es el turismo. Sí. Mira, y son ejemplos sencillos. Cuando uno mira, por ejemplo, y no, miremos otro caso que no sea el colombiano, lo que sucedió, por ejemplo, con los safaris en África. Los safaris en África nacen a partir, digamos, de aquellos que eran en principio cazadores y conocían las rutas de los animales en la selva. Ellos iban y no sé, por decirte cualquier cosa, iban y cazaban un león y vendían ese león en X número de dólares. Llegan unas personas visionarias y les dicen, oiga, en lugar que usted conoce la ruta, conoce el entorno, conoce el medio ambiente y sabe cómo se mueven los animales, ¿por qué no nos ayuda más bien a que gente vaya y visite y nosotros le reponemos esos dólares que usted recibe normalmente por vender el animal o su piel o lo que sea, se lo damos más bien en función de una ruta que usted pueda mostrarle a gente que venga a visitarla? Y así nace no solamente los safaris, sino el safari como mecanismo de protección de la naturaleza en África. Una cosa similar pasa en Colombia. Y cuando hablamos de los parques naturales, cuando hablamos de nuestra biodiversidad, cuando hablamos de nuestras aves, evidentemente ese trabajo que nosotros hacemos desde ProColombia, por ejemplo, a través de grandes redes de avistadores de aves en Reino Unido, en los Estados Unidos, ellos per se son, primero, personas que tienen una aproximación o una afición mejor para ver sus aves y hacer conteos y mirar y tal, y de paso, obviamente, desplazan a los sitios como turistas. Luego, es gente que llega acá al país a conservar lo que viene a ver. Segundo, las comunidades que están allí involucradas en los sitios de destino, en cualquiera de las rutas de avistamiento que hoy en día tiene Colombia, empieza a darse cuenta que cuidar la naturaleza y cuidar las aves y cuidar el entorno, pues es un buen negocio, porque les genera un ingreso que no estaban viendo antes, que ellos se constituyen en los guías, en las personas que forman parte de esa cadena. Claro, forman parte de esa cadena, y empiezas tú a ver cómo ese círculo virtuoso se empieza a formar. Entonces, promueves a través de gente que le gusta el tema de naturaleza, vienen al país, dejan una derrama económica importante, las comunidades se benefician, las comunidades cuidan y empieza el círculo a moverse de una manera magnífica para efectos de protección. Entonces, esa es, digamos, como una primera parte del tema de sostenibilidad, el tema de medio ambiente. Obviamente el tema de comunidades, de la vinculación de las comunidades, como lo hablábamos ahora también, pero digamos que de una manera muy clara, cómo hay un respeto también, digamos, por la identidad, por la diversidad, por lo que implica, digamos, ese país receptor. La gente, además, te digo una cosa, uno va a los escenarios internacionales, no sé, de turismo de lujo, por ejemplo, que uno se imaginaría que hoy en día están gravitando alrededor de las grandes propiedades. No, le dicen a uno, mire, el lujo que ustedes tienen en su país es la naturaleza. Y por eso... Para ellos es lo más exótico que hay. Claro, y es parte del lujo. Para ellos el lujo también son las experiencias que tienen con la gente. Entonces ahí también nacen paticas como el turismo comunitario, el tema de involucrarse en las actividades tradicionales, en la gastronomía, en las costumbres, como te digo, en general. Entonces estamos hablando de medio ambiente, de comunidades y obviamente también de ese respeto por el patrimonio histórico, por las tradiciones, por todo lo que, digamos, implica el ADN de los destinos. Entonces, sin entrar mucho en la hondura y en la complejidad que a veces se le da al tema, ese es el turismo que nosotros creemos que hay que promover y de ahí para abajo, pues evidentemente ya habla uno de las buenas prácticas, de cómo no se debe utilizar desde plástico, en fin, de cómo hoy en día incluso hay unas búsquedas por ciertos segmentos de la población que dicen, vea, yo si no voy a un hotel en donde no me den las cosas en vidrio y no en plástico, no voy. En donde los dispensadores de shampoo en la ducha tienen que ser así y no en tarritos chicos de plástico. Digamos, todas esas prácticas también se derivan un poco de ese cuidado del medio ambiente, de ese no impactar, de ese de alguna manera respetar, digamos, esa tendencia que, como bien tú lo decías, pues está llegando con mayor acento con lo que estamos viendo hoy en día.